Los personajes históricos reunidos en este video tuvieron que ver cómo sus parejas los engañaban de forma constante y, en muchos casos, nada discreta. Y quizás muchos de nosotros en ocasiones nos hemos preguntado, ¿es mejor romper el corazón o que te lo rompan a ti? En la historia, la propia comprensión de los límites del amor o de una pareja ha ido variando con los siglos. Momentos en los que la poligamia y la monogamia estaban mejor o peor vistas y en los que las relaciones extramatrimoniales estaban bien vistas, incluso entendidas como algo natural. Es por eso que para que satisfagas tus dudas sobre las historias de los cuernos más famosos te invitamos que te quedes hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de los adulterios y las infidelidades más escandalosas de la historia. Sin más preámbulo comencemos. 1. Pompeya y Calpurnia. La segunda y tercera esposa de Cayo Julio César, la primera había sido Cornelia, de quien parece que el romano sí estaba profundamente enamorado, tuvieron que aguantar las constantes infidelidades del divino Calvo. Estos dos matrimonios perseguían la obtención de poder y de riqueza, por lo que César no tardó demasiado en buscar a otras mujeres con las que compartir su lecho y, ya de paso, utilizarlas como arma política. Véase el caso de Servilia, hermana de su rival Catón el Joven. Julio César tuvo decenas de amantes a lo largo de su vida, tanto en Roma como durante sus campañas en el extranjero. Sus conquistas sexuales eran la comidilla de la ciudad eterna y le granjeaban tanta fama como sus conquistas militares. Es probable que su amante más famosa fuese Cleopatra, reina de Egipto que acudió a César para buscar aliados contra su hermano y llegó a estar alojada en un palacio en Isla Tiberina. 2. Tiberio Claudio. Tiberio Claudio fue nombrado emperador en el año 41, después de que un complot senatorial acabara con la vida de su sobrino Calígula. Si bien es cierto que, para sorpresa de todos, resultó ser un buen gobernante, no tuvo tanta suerte en tema de amoríos. Su primera esposa era Mesalina, una mujer ambiciosa que lo despreciaba y que lo engañó infinidad de veces de forma bastante pública. Sus infidelidades y sus intentos de interferir en la política romana llevaron a Claudio a encarcelarla y condenarla a muerte. La cosa no mejoró mucho con su segunda esposa, Agripina la Menor, quien no solo le fue infiel sino que acabó envenenándolo a él y a su heredero, británico, para asegurar que el trono pasaría a su hijo Nerón. 3. Isabel de Castilla. El de los reyes católicos fue un matrimonio complejo y un tanto tormentoso. Nacido como fruto de una unión política más que por el amor de los cónyuges, los cronistas y expertos contemporáneos coinciden en señalar que Isabel y Fernando profesaban un gran respeto y cariño el uno por el otro. Esto no fue motivo suficiente para que el de Aragón abandonara los escarceos amorosos que llevaba protagonizando desde antes de su boda con Isabel. Se le conocen un mínimo de 5 amantes, siendo la más conocida Aldonza Iborra, pero es probable que tuviera más. Como curiosidad, Juana de Castilla, hija de Isabel y Fernando, viviría una situación parecida a la de su madre. Su marido Felipe, llamado el Hermoso, también era un joven fogoso que se cansó muy pronto de su esposa y la engañó con otras mujeres. 4. Deborah Reed. Inventor, político y filósofo. Benjamin Franklin fue uno de los hombres más respetados de Norteamérica en el siglo XVIII, pero, bajo ese aspecto afable y pulcro, se escondía un verdadero Casanova. Benjamin Franklin estuvo casado durante 44 años con su esposa Deborah Reed, a la que conoció al poco tiempo de instalarse en Filadelfia y con quien parece ser que tenía una gran conexión. El buen funcionamiento de su matrimonio no impidió a Benjamin Franklin engañarla con decenas de mujeres mientras estaba destinado en Inglaterra o Francia como embajador ni a tener un hijo ilegítimo que Deborah ayudó a criar, con una mujer de identidad todavía desconocida. Incluso se conserva una carta que Franklin envió a un conocido en el que le explicaba cómo debía elegir a sus amantes, recomendándole a mujeres más mayores que él ya que hay menor riesgo de que se queden embarazadas, ofrecen una conversación más estimulante y son más discretas a la hora de hablar sobre la relación. 5. Isabel de Francia. La segunda esposa de Felipe IV tuvo que aguantar con sobriedad y designación los continuos líos de faldas de su marido. El llamado Rey Planeta se había entregado a los placeres de la carne en su juventud y desde entonces no había parado, manteniendo innumerables relaciones de muy corta duración con mujeres de toda clase, solteras, casadas, viudas, nobles, sirvientas, artistas. Tampoco es que se esforzara mucho por disimularlo, pues sus correrías por las calles de Madrid eran muy conocidas en la ciudad y le llevaban, como si del mismísimo Tenorio se tratase, a
subir los palacios y escalar los claustros. Dos de sus amantes más conocidas fueron la actriz María Inés Calderón y la monja Sor Margarita de la Cruz. No se conoce el número exacto de amantes que tuvo Felipe IV, pero, para hacernos una idea, el número de hijos ilegítimos varía entre los 25 y los 46 según el autor. 6. Napoleón Bonaparte. El pequeño cabo, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, fue engañado de forma constante por su primera mujer. Napoleón conoció a Josefina durante sus primeros pasos en el mundo aristocrático de París, cuando todavía se estaba granjeando un nombre, y ya en ese momento ella era la amante predilecta de Pau Barras, político de la época y benefactor de Bonaparte. El corso y Josefina se casaron en 1796 y unos meses después Napoleón fue enviado a Italia como comandante. Los rumores de las aventuras amorosas de su mujer eran tan frecuentes y tan variados que Napoleón reclamó su presencia allí para tenerla vigilada y en 1809 llegó a encerrarla en el castillo de Malmaison rodeada solo de sus sirvientas, en 1810, y para alegría de su madre, Napoleón se casó por segunda vez con María Luisa de Austria. 7. Francisco de Asís de Borbón. Paco Natillas, como lo llamaba el pueblo, o Paquita, como lo llamaba la reina, fue rey consorte de España y el marido de Isabel II de Borbón. Se trataba de un primo lejano que no parecía mostrar demasiado interés por su esposa, ni por las mujeres, en general, y para quien los rumores sobre su homosexualidad fueron una constante. Por otro lado, Isabel II era una mujer de gran apetito sexual que no dudó en llevar una vida llena de amantes, entre los que se encontraban algunos de los políticos y militares más destacados de España. De hecho, se solía decir que en la cama de Isabel había tantos militares como en sus consejos de guerra y, en la cama de Francisco de Asís, tantos hombres como en la de su esposa. 8. Pedro III de Rusia. La vida sexual de Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, lleva muchos años siendo un tema de conversación recurrente debido en parte a la leyenda que existe en torno al desarrollo de una máquina que le permitiera tener relaciones con un caballo. Aunque se trata de un rumor, sí es cierto que la esposa de Pedro III tuvo una agitada vida sexual y una lista de amantes más que considerable. Parece que la pareja no se entendía bien en la cama, por lo que Catalina acabó en los brazos de Sergei Saltykov, su chambelán y primer amante, el rey polaco Stanislao II o el militar Grigori Orlov. Y así concluye nuestro intrigante viaje a través de las infidelidades históricas. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? ¿Conoces algún otro caso fascinante que deberíamos explorar en futuros episodios? Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios. Y si disfrutaste descubriendo estos secretos del pasado tanto como nosotros, no olvides darle like, suscribirte y activa la campana para no perderte ningún episodio. Además, si te apasiona explorar las curiosidades de la historia, te invitamos a echar un vistazo a nuestro video anterior, ¿cómo era la homosexualidad en la antigua Roma? Haz clic en la pantalla ahora mismo y sigue desentrañando los fascinantes misterios del pasado. Hasta la próxima, exploradores de la historia.